Yuri Maldonado nos acompaña el día de hoy para hablarnos acerca de lo que es la producción de palmito en Bolivia y cómo el palmito se constituye en un producto de exportación muy requerido en otros países, pero bueno, no sé si las condiciones de exportación están dadas en el país y justamente hablando de ello, tenemos a Yuri para que nos hable al respecto. Palma Verde con nosotros, bienvenido Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La coyuntura en este momento, a diferencia de otros momentos, la coyuntura actual para la exportación del palmito está bien. Sí, está bien. Hay que hacer notar que el palmito, las condiciones del palmito dependen principalmente de cómo está el mercado internacional. En este caso, Ecuador es el principal país exportador de palmito en el mundo. Si bien Bolivia en las estadísticas aparece algunos años como el segundo país exportador, resulta que Ecuador es 10 veces más grande que nosotros. Entonces, ¿quién determina el precio del producto del palmito en sus diferentes formatos en el mercado internacional? Termina siendo Ecuador. Entonces, el palmito en Bolivia lleva más de 25 años, casi 25 años desde que, digamos, se empezaron con las plantaciones de palmito en el trópico de Cochabamba a través de estos programas de desarrollo alternativo que existieron en su momento y después se realizaron varios esfuerzos para poder, digamos, aperturar o introducir nuestro producto en el mercado nacional, en el mercado internacional. Entonces hubieron muchas participaciones de Bolivia, muchas misiones comerciales que se realizaron en su momento, y hoy podríamos decir que gracias a ese trabajo, el palmito boliviano prácticamente está en todo el mundo. El palmito boliviano es conocido en todo el mundo y las estadísticas de exportación a nivel internacional lo dicen claramente. Estamos algunos años como segundo país exportador y alguna vez Costa Rica, pero como te digo, ya es un producto que está conocido. Hoy muchas de las empresas participan en ferias internacionales donde, digamos, están prácticamente todos los compradores a nivel internacional, y eso ha hecho que nuestro producto se pueda posicionar en el mercado. Eso es en términos de mercado. El mercado del palmito es suficientemente grande. Uno podría decir que podríamos tener posibilidad de aumentar nuestros volúmenes de exportación, pero acá viene el tema que decía hace un momento, que en definitiva hay periodos en los que el precio del mercado cae bastante, porque prácticamente es Ecuador quien lo pone, y eso hace que de alguna manera, limite un poco las exportaciones de Bolivia. ¿Qué pasa con Bolivia que en muchos productos no puede superar a Ecuador, siendo que Ecuador es mucho más pequeño que nuestro país, pero es principal exportador de banano, de palmito, uno de los principales de piña, de cacao, también uno de los principales? ¿Qué está faltando en Bolivia para llegar a igualar o superar a Ecuador, que territorialmente es mucho menos que Bolivia? Bueno, la gran diferencia de estos países, no solo Ecuador, sino Costa Rica, que es otro de los países grandes de producción de banano, por ejemplo, y palmito en su momento. De hecho, hace muchos años Ecuador era el principal exportador de palmito, de ahí fue creciendo Ecuador. La gran diferencia es que estos países hacen agricultura, hacen plantaciones comerciales, lo que no existe en nuestro país. Tienen un manejo tecnificado, te voy a poner un ejemplo, digamos, en Costa Rica, en algunos lugares, incluso Ecuador, el suelo se lo considera como una especie de maceta para la planta, es decir, que le dan todo lo que necesita la planta para poder producir. En cambio, aquí le sacamos
todo al suelo y no le devolvemos nada. Entonces, esa es una gran diferencia. El otro tema es que, digamos, la misma característica que tienen estas zonas hacen como para que, digamos, uno pueda hacer cultivos comerciales de forma extensiva. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones que nosotros tenemos en el país. O sea, si bien es un producto que el palmito da, el banano da, hoy nos encontramos con muchos problemas porque hace muchos años que estos dos rubros prácticamente no han estado recibiendo ningún tipo de apoyo, digamos, como normalmente ocurre en otros países. Entonces, hoy yo te diría, sin temor a equivocarme, que la calidad de estos dos productos ha caído durante todo este último tiempo. Y eso en definitiva porque ya estamos hablando de plantaciones muy viejas, estamos hablando que los agricultores no están haciendo un manejo adecuado, por ejemplo, en el tema del banano, que tocaste el banano, que es uno de los rubros también importantes como el palmito, yo diría mucho más, porque los valores de exportación que se generan con el banano son mucho mayores. Hoy hay problemas muy serios de algunas enfermedades que se han ido radicalizando un poco por el tema de que los productores no hacen un uso adecuado. Entonces, no hay control de las instituciones respecto al tipo de agroquímicos que se venden, el agricultor compra lo que cree que es conveniente y al no existir una capacidad de técnica, diríamos, terminan haciendo un uso irracional de esto. Entonces esto ha ido generando, digamos, problemas en la calidad del banano. O sea, si hoy tú te vas al trópico, te vas a dar cuenta del tamaño de racimos que se sacan con el banano, y lo mismo ha ido ocurriendo con el palmito. O sea, el palmito, cada año que pasa, el rendimiento que nosotros sacamos de un tallo de palmito prácticamente es casi nada. O sea, nosotros cosechamos un tallo que más o menos tiene un kilo 200, y aunque tú no puedas creer, de ese kilo 200, lo único que llegamos a aprovechar son apenas 120 gramos. Hace años nosotros utilizábamos entre 2,5 a 3 tallos de palmito para poder hacer una lata de palmito de 800 gramos, y hoy estamos usando casi 5 tallos para hacer esa misma lata. Entonces, esa es la gran diferencia, al margen, digamos, de que estos países han ido desarrollando un poco más su agricultura porque tienen ciertas ventajas competitivas, que ese es el gran tema en estos dos rubros que tenemos, por ejemplo, que termina siendo el banano y el palmito. No tenemos puerto, las materias, los insumos que, digamos, son los que generan el mayor costo en este tipo en el palmito, por ejemplo, el envase es bastante caro. Hoy lo tenemos que importar. Prácticamente la mayoría de las empresas que están procesando el palmito están importando el envase. Entonces, date cuenta, nos estamos trayendo aire prácticamente en un envase. Tenemos un flete, el mercado grande del palmito para Bolivia está en Argentina, está en Chile. Hoy a esos mercados nos cuesta llegar con aproximadamente $3,000, $3,000 y $3,200 de flete. Ese mismo volumen, Ecuador lo lleva con $500 o $400. Entonces, solamente en temas de transporte has generado, digamos, una diferencia de casi $1.50, $1.80 por caja. Entonces, ese tipo de cosas son las que de alguna manera, digamos, no nos generan competitividad que nos permita probablemente llegar a otros mercados. Entonces, por ahí va un poco el tema de por qué, digamos, Ecuador, por qué algunos otros países terminan siendo mucho más grandes que nosotros, tienen un costo de producción mucho más bajo que el nuestro, ¿no?
El palmito tiene unas características nutricionales que son envidiables. ¿Y por qué el mercado boliviano no se constituye en un buen mercado para el palmito? ¿Y qué es lo que falta para que el boliviano comience a consumir este producto? Mira, la verdad es que el tema del palmito es un gusto adquirido. Digamos, bueno, si vemos desde el punto de vista nutricional, o sea, no es tan nutricional como pareciera ser. O sea, evidentemente, digamos, si tú vas a tener, digamos, pretendes una comida sana o qué sé yo, o una verdura sana, bueno, el palmito probablemente termine siendo, digamos, uno de los ingredientes interesantes para ese tipo de alimentación que buscas. Pero de hecho el palmito está considerado como un producto gourmet, está, digamos, tiene un nicho muy especializado. En Bolivia, por ejemplo, no hay un hábito de consumo y eso de alguna manera, o sea, incluso bueno, vamos a poner unos ejemplos un poco duros. El palmito ha sido manejado en el subsidio y esto viene de las plantas de procesamiento que las maneja el Estado. Entonces es un producto que se ha dado en el subsidio. Correcto. Y tú te encuentras, bueno, no es el único producto obviamente, pero tú te encuentras en algunos mercados que están vendiendo este producto más barato del que normalmente lo adquieren a través del subsidio. Y eso obviamente es algo que, digamos, porque la gente no tiene un hábito de consumo. El otro tema es que si bien podríamos aumentar el nivel de consumo, estamos hablando que en Bolivia hay una población muy pequeña, o sea, y cada vez parece menos con los datos que vienen por el censo. Entonces, y si uno va segmentando, digamos, esta población que tiene un poder adquisitivo y que tiene posibilidad de llegar a este tipo de productos, no hablemos solo del palmito, nos vamos a encontrar que de repente es un mercado demasiado chico. Estamos hablando, por ejemplo, a diferencia de Buenos Aires, solo la capital de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes y ese es un mercado muy importante para Bolivia con el tema del palmito. Entonces, pero para cerrar un poco, yo creo que es un tema digamos, de gusto adquirido. No somos, en general, la población no es una población de trópico o de lugares muy cálidos. Si nos ponemos a ver La Paz, qué sé yo, Cochabamba un poco, pero después tienes los otros departamentos donde prácticamente, digamos, son productos tropicales, casi la gente no los consume. Entonces, se han hecho varios esfuerzos y probablemente más allá digamos, de que si el palmito debería o no debería estar en el subsidio, o sea, mejor campaña de poder, digamos, promocionar este producto para el consumo nacional, nadie lo va a poder hacer. Estás hablando de un número de raciones y estás llegando prácticamente con el palmito a una población bastante grande. Entonces, y ahí básicamente te encuentras con la respuesta de que de repente, digamos, a la gente no le gusta. Entonces, como cualquier otro producto que podría, digamos, gustarle o no gustarle, digamos. Yo creo que ahora... Pero tal vez un poco la difusión de la forma de preparación, ¿no? Porque mucha gente tampoco conoce cómo se prepara el palmito o piensa que es simplemente cortarlo y ponerle salsa golf, como nos han enseñado siempre. Pero hay hasta, no sé, palmitos gratinados, hay un montón de recetas que realzan el sabor del palmito y que realmente son deliciosas, ¿no? Entonces probablemente por ahí se podría También, atacar al paladar boliviano. exacto. Yo también pienso que parte un poco por ese lado. Te voy a poner una pequeña anécdota. Digamos, yo a veces en una reunión de amigos o qué sé yo, abres una lata de palmito y la verdad es que son muy pocos los que comen el palmito. Entonces he encontrado otra forma y la verdad es preparar un ceviche de palmito, por ejemplo, hacer un ceviche palmito. La Espectacular. única vez que he visto que mis amigos terminan comiéndose todo el palmito es cuando lo haces como ceviche.
A muy poca gente le gusta, digamos, el palmito así cortado, que va un poquito mezclado con alguna otra ensalada o qué sé yo, ¿no? Eh, A la si parrilla uno también es ve bueno, te diré. a la parrilla también, la pizza, en Argentina, por ejemplo, tú Usa mucho en la pizza, ¿no? cada 2 cuadras encuentras una pizzería en Buenos Aires y, digamos, aunque tú no creas, la pizza más cara es la que tiene Sí, palmito. correcto. Y a ver, otro producto, pasando la hoja del palmito, y es que tú eres experto en piña y voy a aprovechar de explotar ese conocimiento, ya que ha sido parte del desarrollo alternativo. Y cuando se hablaba de desarrollo alternativo, se ponía la piña como uno de los principales productos sustitutos de lo que vendría a ser la coca, por lo menos en el trópico de Cochabamba, y se tenía mucha esperanza en la piña boliviana. ¿Qué es lo que pasa? Que la piña boliviana no terminó de despegar en el país. ¿Y por qué no rindió esos beneficios económicos que se esperaba de la piña con el desarrollo alternativo? Bueno, eh, a ver, en realidad, digamos, la piña que se produce en Bolivia, o sea, la variedad que mayormente existe en el Chapare es una variedad que se llama Pucallpa. Es una piña morada, que es una piña bastante grande. Esa es, bueno, esa foto lamentablemente es una cayena, no es una pucallpa, ¿ya? Si tú le pones una foto de una pucallpa ahí, probablemente la gente, digamos, va a pensar que no es piña lo que está ahí, ¿ya? Eh, la variedad de piña que mayormente se comercializa como fruta fresca y la que reúne condiciones para poder transformar es una variedad que es una cayena lisa. Hay diferentes tipos de cayena, pero es una fruta bastante uniforme, no es una fruta muy grande y que cuando tú procesas esta fruta, digamos, el porcentaje de merma que tú tienes con esta es muy bajo. Si tú ves un poquito en el mercado aquí, la pucallpa que nosotros tenemos es una fruta un poco más cónica, es una fruta mucho más grande y es una fruta que de alguna manera no reúne las condiciones para poderse procesar. El otro gran problema, porque así como mencionas, el tema del desarrollo alternativo hizo varios intentos, digamos, de introducir diferentes especies de variedades de productos, no buscando sustituir la economía de la coca, porque básicamente eso es muy complicado, sino lo Por que lo se menos trata. en ese entonces se hablaba de la coca del Chapare, ¿no? No Ujú. la nacional. Exacto, hablando prácticamente el trópico, ¿no? Lo que se trató de hacer era básicamente buscar y generarle una economía alternativa al productor, no solo con la piña, sino con diferentes productos. Ese intento inicial, digamos, de buscar un rubro alternativo a la coca, prácticamente no lo vas a poder encontrar porque estamos hablando de que tiene un mercado diferente, tiene un precio totalmente diferente y eso prácticamente es imposible. Entonces, en su momento lo que se hizo fue buscar diferentes productos o rubros que el agricultor los pueda manejar dentro de la finca y ya se habló de una economía alternativa de productos en función a la coca. Se han traído variedades muy grandes, es decir, volúmenes muy grandes de plantines de piña, por ejemplo, de esta cayena lisa. Incluso hemos llegado en un momento a traer una variedad que es una cayena, que es una piña que se conoce como la Extra Golden Sweet, que es la que maneja estas empresas del Monte, Dole, que venden como fruta fresca en los supermercados más grandes que existen en el mundo. El gran problema con esa variedad es que requería demasiado cuidado en el manejo. Y el agricultor del Chapare, lamentablemente, digamos, no tenía, es decir, no ha podido acomodarse a ese tipo de manejo que teníamos. Antes la piña se producía entre los meses de octubre, noviembre, siempre había piña para Todos Santos, pero después de muchos años, digamos, se hicieron algunas investigaciones y hemos logrado que se pueda producir piña durante casi todo el año a través de técnicas, digamos, de inducción floral y qué sé yo. Bueno,
El tema es que no hemos podido alcanzar volúmenes muy grandes de esta cayena lisa y hoy lo que en algún momento se manejó como la piña en el mercado de exportación fue la pucallpa. Nosotros tuvimos que llevar la pucallpa al mercado central de Buenos Aires, la piña, sí, porque la cáscara se pone amarilla como has visto en la foto, y la gente creía que la fruta estaba verde. Tuvimos que cortar fruta, ¿cómo se llama? En el mercado central, ahí en Buenos Aires, hace muchos años, y hacerle probar a la gente. Pero eso fue en un momento en que Argentina estaba entrando en una época crítica, digamos, de su economía y no le daba oportunidad de poder importar desde Costa Rica o desde el Ecuador este tipo de variedades de piña que eran la cayena lisa y buscaron otra alternativa. Ahí fue donde pegamos con la pucallpa y que básicamente se logró exportar. Alguna gente que exportó le puso incluso la marca La Moradita, como para que se entienda que la fruta tiene que ser así. Y hoy, y mucha gente en la Argentina se ha acostumbrado a ver esta variedad, digamos, y sabe que la piña adentro es mucho más dulce que una piña que tú puedas comprar en lata, por ejemplo. O sea, yo tengo digamos, mis prejuicios ahí respecto a la calidad de la piña que viene de Tailandia, Filipinas, Indonesia y todo eso. Tú abres una lata de esas, vas a ver una rodaja perfecta, vas a ver unos trozos cortados perfectos y todo eso, pero no saben mucho a piña. ¿Por qué? Porque la piña es una fruta no climatérica. La piña tú la cortas, esa no madura, y ahí donde la cortes no va a madurar más. Entonces, esas se sienten dulces por el almíbar que le ponen a la fruta, ¿sí? Correcto. Entonces, básicamente la gente cree que digamos, esa piña es mejor, pero no, es por el azúcar que está en la lata que le da. Pues nosotros habíamos llevado, te digo, y seguro si esto llega a escuchar a un colega mío de otras empresas que tuvo ahí una experiencia pretendiendo hacer mejor la exportación, cosechamos la fruta en el grado que debería cosecharse, la metimos en la lata y se exportó. Cuando la gente abrió la lata, pensó que esa fruta estaba podrida o estaba mal, porque en realidad tenía un color mucho más amarillo, pero al probarla, eso sí sabía a piña, pero no les gustó cómo se veía en realidad. Estaban acostumbrados a abrir una lata de piña de Tailandia, Filipinas, donde, digamos, se la ve mucho más consistente, pero básicamente eso es por el azúcar. Hoy está cambiando mucho ese Y eso ha tema. pasado con muchas frutas también, ¿no? Durazno y Exacto, demás, exactamente. ¿no? Mira, Palma Verde nace con el afán, me imagino, justamente de dar a conocer los productos del trópico, y entre esos productos están, por supuesto, el palmito, que es lo que hoy por hoy ustedes están exportando, ¿no? Y que, bueno, para orgullo de los bolivianos la exportación llega a ser eh, hoy por hoy, de repente un factor que debería promoverse muchísimo más en el país, ya que viene la escasez de dólares, ¿no? Pero también han exportado piña y algunos experimentos que han hecho, como la quinoa con frijol rojo y quinoa con frijol negro, ¿no? Que en este momento les muestro acá. Estos son algunos experimentos que ustedes han hecho y que, bueno, están poco a poco tratando de llegar con productos nacionales a más mercados. Sí, bueno, en realidad bueno, esto lo trata de hacer, digamos, hemos tenido todo el sector agroindustrial de palmito, ha pasado por etapas bastante duras respecto, digamos, al tema del mercado. Ojo, no porque no haya mercado, eso quiero aclararlo bien, porque hemos estado en tantas reuniones con gente del gobierno y todo eso, y ellos piensan que la solución está ahí a buscar nuevos mercados. O sea, el mercado está ahí, el mercado es grande. El tema es que tú tienes que ser competitivo para llegar a ese mercado. Ese es el problema. Nosotros como Bolivia debemos comernos el 30% de todo lo que es el mercado internacional. Eso quiere decir que hay un mercado muy grande como para poder aumentar los volúmenes de Bolivia y
básicamente lo que digamos, el problema que nos limita es que no somos competitivos y eso hay que dejarlo ¿Por bien qué? claro. ¿Por qué factor? Porque ya te mencionaba hace un momento, Aparte o de la sea, mediterraneidad, de que de repente... los costos, el costo, principalmente el costo de algunas materias primas e insumos. El envase, por ejemplo. El envase es muy caro en relación a lo que... Entre el costo de la materia prima, entre el costo del envase, estás hablando de casi un 65% del costo del producto. Ya O sea, eso es sumar mano de obra. y a eso hoy, antes probablemente, digamos, yo cuando empezamos como Palma Verde no era tan significativo el tema de mano de obra, pero hoy sí, bueno, eso, digamos, no está mal lo que ha pasado últimamente, pero hay cosas que no se han medido y hoy el costo de mano de obra, no solo para las empresas agroindustriales, sino para todos los sectores, creo que es un tema, digamos, vital al tener, digamos, al poder tener un producto competitivo. ¿Por qué hemos hecho otro tipo de productos? Justamente por eso, porque el ciclo del palmito nos ha dado algunas, digamos, etapas donde el precio caía y había que buscar, digamos, alguna diversificación de productos. En el Chapare se han hecho prácticamente toda clase de intentos, toda clase de intentos. Es más, yo en su momento tenía un poco esa labor con las instituciones que trabajábamos, contratábamos especialistas en alimentos para poder diversificar un poco la producción de las industrias. Lamentablemente, si bien pareciera que en el trópico hay todo, o sea, uno, digamos, piensa que ahí podríamos producir todo, no es tan así. Y esa es una de las razones por las que hemos terminado procesando o sacando un producto que ninguno de los dos se produce en el Chapare, quinoa ni frijol. Claro, El tema es que necesitas tener una oferta de materia prima en volumen como para poder afrontar un requerimiento de exportación, ¿sí? Y estos dos rubros que de alguna manera nos son bastante conocidos, la quinoa que estaba en un boom y todo el momento que hicimos esos productos, lo hicimos justo cuando se hizo el Año Internacional de la Quinoa y ¿qué pasaba? Que normalmente tú vas a una feria internacional o ves en algún lugar, ha escuchado la quinoa, ve la quinoa en grano, no sabe cómo la va a cocinar, no sabe qué hacer, se la lleva una vez y después nunca más la compra. correcto. Entonces, muchas empresas han empezado a darle valor agregado y una de las cosas que quisimos hacer con eso era que puedan abrir la lata y consumir, ¿sí? Y había que darle un anzuelo, el frijol. El frijol, que digamos lo Es ya conocido mundialmente, ¿no? ya conocido mundialmente, podría ser, digamos, esos productos que los tienes ahí, los hemos exportado a la Argentina, hemos exportado al Uruguay, pero debemos admitir que nos ha faltado un poco de, digamos, de darle cierto impulso a estos productos. Lamentablemente, los clientes con los que trabajamos en el tema de palmito son clientes muy grandes que tienen muchos productos y si bien han hecho el intento de trabajar con nuestros productos, lamentablemente no le han dado, digamos, la promoción o el impulso que necesitaban. Entonces, creo que son productos hoy vas a encontrar en el mercado, porque esto lo hemos hecho hace varios años prácticamente, vas a encontrar en el mercado y entras a internet que hay muchos países que, digamos, tienen productos de quinoa directos para el consumo. Perú, hay una empresa muy grande en el Perú, Damper, que, digamos, tiene una variedad de productos listos para el consumo. ¿Por qué no los podemos hacer? Porque básicamente tenemos una gran limitación que termina siendo el envase. Nosotros ahí también tienes un producto que es una quinoa con piña, eso es una especie de un postre en realidad. Ese primer producto lo hemos hecho y tiene algo de almíbar, ¿sí? Pero viendo un poco con los clientes que hemos hecho la exportación, estaría un poco un producto enfocado, digamos, a un segmento de gente, digamos, un poco más deportista y cosas así. Entonces,
el último producto que hemos sacado de ese lo estamos haciendo con el mismo almíbar de la piña, es decir, sin azúcar añadida, que hoy están de moda estos productos. Tú vas a ver Y la mayoría de la gente busca eso, ¿no? Sin azúcar. la mayoría va buscando. Pero ese producto, por ejemplo, podría comercializarse muy bien, no necesariamente en una lata, sino en otro tipo de envase, que es un envase, digamos, como un pot. Pero esos envases no existen, son muy difíciles de comprar. O los tienes que traer de China o los tienes que traer de Europa y estás hablando de traer en volúmenes muy grandes. Una máquina para cerrar ese producto en buenas condiciones cuesta casi $40,000, ¿sí? Entonces, esas son algunas limitaciones que tienes, digamos, respecto a poder desarrollar un poco el producto. Has visto, hay mucha gente que ha hecho emprendimientos a consecuencia de la pandemia, han desarrollado productos muy interesantes, pero cuando tienes que dar el paso siguiente, ya estás hablando de tecnificar, ya estás hablando, exacto, ya estás hablando de buscar un envase mucho más, es decir, que no sea tan perecible, que aguante un poco, pero después empiezas a tener los problemas. No encuentras la máquina adecuada, no encuentras el envase adecuado, y ahí está. Mucha Dejas gente de fabricar y el emprendimiento muere. y ahí murió. O sea, ¿cuántos emprendimientos quedaron en nada? Exacto. ¿Sí? Yuri, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy y habernos ilustrado acerca de todo lo que es la producción del palmito en el trópico de Cochabamba. Lamentablemente, el tiempo se me ha ido. Te voy a comprometer para una futura ocasión porque creo que es muy importante explotar lo que se hace en el trópico de Cochabamba y lo que los bolivianos exportan, porque nosotros estamos acostumbrados a las malas noticias y hoy por hoy necesitamos este tipo de buenas noticias y te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy. Hay que tomar mucho en cuenta lo que está pasando en este momento en el Chapala. ¿Okay? Así como está yendo la producción del banano, así como está yendo la producción del palmito, en pocos años no vamos a tener palmito y no vamos a tener banano. ¿Por la coca? No solo por la coca, sino porque, digamos, se ha perdido un poco. Estoy hablándote de plantaciones de banano, o perdón, de palmito, las cuales estamos cosechando, que deben tener más de 15 y 18 años. Son plantaciones viejas, necesitan renovarse. Este es un producto que tiene mercado, este es un producto que tiene una cadena productiva estructurada. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer en el tema, digamos, de cuando uno desarrolla un producto, quiere consolidar cadenas productivas, donde tienes la materia prima, tienes la transformación, tienes el transporte y tienes el mercado? Estos dos rubros han logrado mostrar de que sin ningún tipo de apoyo han logrado sostenerse durante 14 o 15 años y han permanecido y tienen todavía el mercado. Pero es época de tomar mucho control, porque en definitiva necesitamos renovar estas plantaciones, necesitamos que de alguna manera se mejore. ¿Para qué? Para poder sostener ese mercado. Hoy estamos con mucho riesgo de poder perder el mercado de palmito por un simple hecho. Yo en una lata de 800, que la podemos abrir contigo, tengo que, para llegar a ese peso al peso de ganado de 500 gramos, tengo que meter alrededor de 14 trozos ahí adentro. 14 trozos. Ecuador llega al mismo peso con 6 o 7 trozos, exagerando 8 trozos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mercado? Nos está diciendo: señor, su palmito es muy delgado. Su palmito es muy delgado, y lamentablemente eso solo lo vamos a poder recuperar si es que vemos seriamente de que hay que renovar plantaciones, hay que mejorar plantaciones. Entonces, ese es un tema que hay que ver. Se han demostrado que estos dos rubros tienen una cadena productiva, solo necesitamos un poco de fortalecimiento. Te agradezco, Yuri. Un fuerte abrazo. Siempre es igual. Amigos, pausa y retornamos con más de Hecho en Bolivia.